Hola, buenos días a todos los que han podido llegar hasta acá. Bienvenidos. Esta es la primera reunión de Comité de Sostenibilidad de este periodo 2025-2026. Así que muchísimas gracias por estar acá. Anuncios parroquiales. Primero vamos a estar en unos minutitos con Tere y con Margo, que nos van a estar compartiendo todo lo que es la presentación del análisis Radar 2025. Y que va a estar pues ahí abordando algunos temas claves que durante ese estudio salieron y sobre eso son temas país que va a resultar súper interesante tener como esa conversación y todas las preguntas que puedan surgir. Solo les voy a pedir que les permitamos terminar como de hacer toda la presentación para luego hacer las preguntas, porque creo que cuando tengamos como toda la foto completa seguro la conversación va a ser más interesante. Otro tema, la sesión va a estar grabada y va a estar en el canal de YouTube de AmCham. Muchísimas gracias, por supuesto, a los patrocinadores de AmCham por siempre pues, estar presente y permitirnos tener todos estos espacios de conversación. No me presenté, creo que la mayoría me conoce. La Chair de Sostenibilidad de este comité. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar de una vez como para aprovechar el tiempo. Al final de la sesión les voy a contar un poquito del plan de trabajo del comité para este año y vamos a abrir el espacio para presentar las candidaturas para Vice Chair y poder hacer la elección una vez las chicas terminen. Entonces, sin más, las dejo con Tere. ¿Tú vas a pasar el videito o no? Ok, súper. Entonces, las dejo con Tere y con Margo, que nos van a estar presentando. Ahora. Buenos días a todos. Gracias por acogernos en esta pequeña charla. La vamos a hacer en versión resumida. Les contamos un poquito. Este informe radar lo sacamos cada año en Lloret y Cuenca y lo hacemos a través, y ahora Tere le va a explicar un poquito cómo es la metodología, porque no se trata de una encuesta de percepción, lo hacemos a través de búsquedas de conversaciones abiertas, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito cómo es la metodología. Pero básicamente este año Radar, que después se lo vamos a compartir a detalle, el documento es un poquito más extenso de lo que traemos hoy, está dividido en dos grandes áreas. En la primera, que es lo que vamos a ver hoy, son las conversaciones de 5 temas importantes o digamos trascendentales que están ocurriendo en el país, ¿no? Y así lo hacemos un poco viendo cómo está la temática del país, los temas más importantes, y sobre eso hicimos la búsqueda. Ahora vamos a ver cuáles son esos 5 temas. Pero además, este año tiene 2 bajadas por sector. Una que tiene que ver con el sector de infraestructura, logística y transporte, y otro que tiene que ver con el sector de telecomunicaciones y tecnología. Incluso ayer, hablando con Marta y con Fede, alineando la presentación para hoy, sí nos pidieron que del área del sector de movilidad sacáramos algunos datos que nos parecen relevantes, sobre todo para el trabajo que ustedes hacen en la comisión, y lo vamos a comentar un poquito. Antes de pasar digamos, a ver los temas a profundidad, sí les queríamos aprovechar para comentarles un poquito sobre Lloret y Cuenca, hoy JIC, antes Lloret y Cuenca, para los que no nos conocen. Tenemos más de 20 años en Panamá. Somos una empresa que trabaja todo el tema de gestión de reputación, riesgos en Panamá, y hace aproximadamente, digamos, 3 años hemos hecho una actualización de la empresa, en el sentido de que ahora hacemos el 360, ¿no? Trabajamos todas las áreas de comunicación tradicional que ustedes conocen, mucha experiencia en el tema de riesgos, crisis corporativo, y ahora también hemos integrado todas nuestras capacidades de marketing para creatividad, compra de medio, publicidad, y siempre con 2 ejes transversales: data. No hacemos estrategia de comunicación si no hay data de por medio. Ahora vamos a ver cómo la utilizamos. Y segundo, el componente de creatividad, que históricamente en nuestro sector era como, eso es un tema de publicitaria, la comunicación no está, y hemos visto que esas barreras se han roto. Entonces podemos hacer, digamos, el 360 para el tema de comunicación, riesgo y gestión de reputación. Si quieres, te puedes ir avanzando. Venga, pasa tú si quieres. No me voy a poner aquí y así enseñando la pantalla. Como podéis ver, aquí están los 5 temas principales que hemos seleccionado de la agenda pública para hacer un zooming y analizarlos en profundidad. ¿Qué es lo que hemos hecho con los datos? A través de distintas herramientas de Big Data e inteligencia artificial, nuestro equipo de Deep Learning lo que hace es entender las conversaciones sociales de cada uno de estos temas. Es decir, la conversación espontánea, no sugerida como pasa en encuestas, que hay una pregunta ya orientada, no. Lo que dice
los distintos los ciudadanos, los usuarios, en sus distintos perfiles de redes sociales, lo que dicen los medios de comunicación, lo que se comenta en foros, en blogs, ¿vale? En esos grandes volúmenes de datos, lo que hacemos luego es categorizar, ¿vale? Y extraer una serie de insights. En este gráfico podéis ver las 5 temáticas, que son el tema de caja de seguro social. Veréis que como el periodo de análisis fue desde el 1 de enero del 24 al 31 de enero del 25, pues hay algunos temas que han evolucionado, pero claro, hay que poner un corte porque si no, no acabamos, ¿no? Caja de seguro social, el tema de la intervención de Estados Unidos, con la llegada de Trump, minera, que ese es ahora un tema que está caliente, Panamá en verde, que creo que para este foro es bastante relevante, y el tema de Mercosur. Como decía Marco, para esta presentación y entendiendo también sus intereses y que es un foro más orientado a temas de sostenibilidad, lo que vamos a hacer es enfocarnos en caja de seguro, minera y Panamá en verde. Dejamos Mercosur, ¿vale? Porque además ahora mismo ese tema está un poco más parado, y hemos añadido movilidad sostenible y la huella de la desconexión, de brecha digital, que son más sectoriales, por así decirlo. En este gráfico podéis ver que en el eje de las X y de las Y hay 2 grandes indicadores. Uno es la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Nosotros, con analítica predictiva, podemos ver si estas conversaciones van a crecer, se van a mantener o van a decrecer en el tiempo, ¿vale? Según su progresión a lo largo del tiempo que hemos analizado. Y el NPS es como el ranking del sentimiento, donde están posicionados. El tamaño de la burbuja es el volumen de la conversación. Hola, bienvenida. Hola, bienvenida. Es el volumen de la conversación. Entonces, grandes conclusiones de este gráfico de las temáticas principales a nivel nacional. Lo que nos dice es que la conversación que más desaceleración ha tenido ha sido la de la mina. Es normal porque era tan grande, pero fijaos que aún así sigue siendo súper grande esa conversación, ¿vale? Caja del Seguro Social nos sorprendió mucho y creo que es muy positivo, e insisto, creo que a este foro le va a interesar también. Fijaos qué tamaño tiene la parte de sostenibilidad. En algunos encuentros nos decían, tan relevante es la sostenibilidad, y es como, o sea, aquí lo tenéis, ¿no? En el tamaño. Es mucho más grande, por ejemplo, que la conversación sobre Trump. O sea que ya nos va dando una serie de pistas. Así que si os parece, entramos ya en cada uno de los temas y os vamos contando las conclusiones. La primera que vamos a ver es el tema de la caja del Seguro Social. Nada más recordar siempre el periodo en lo que lo buscamos, que obviamente no responde tal vez a los cierres de hace unos 10, 8 días para acá, pero es una conversación que marcó, como veían en la bolita por el tema del alcance, era en ese momento una de las conversaciones, digamos, más relevantes. ¿Qué cosas hay, digamos, en la conversación? Y aquí es donde el equipo de data nos ayuda a extraer de ese mundo de información cómo la vamos categorizando, ¿no? Y hemos abierto, digamos, estas 2 categorías para entender de qué conversaba la gente públicamente en su Twitter, en su Instagram, ¿no? Había obviamente una conversación muy sobre los temas de cuota y edad de jubilación, que era la conversación más alta con el 70%, y luego atención médica y medicamentos en un 29%. Estos básicamente son los 2 grandes pilares donde la gente está hablando sobre el tema de la caja del Seguro Social. Pero ¿qué es lo importante en ambos casos? De que no solamente la conversación era de lo que leemos. Formo la fila, no hay medicamentos, por el lado del 29% de la conversación, o en el primer 70% el tema de no quiero que me aumentes la edad de jubilación o no estoy de acuerdo con la cuota. En el fondo, lo que había era una conversación eminentemente negativa con fondos de corrupción. Es decir, toda la conversación no solamente era lo que ya sabemos, sino era ¿por qué no lo quiero? ¿Por qué no lo merezco? ¿Por qué no debe aprobarse? Porque es un tema de corrupción. ¿Por qué el seguro hace esto de forma corrupta? ¿Por qué el gobierno ha hecho X o Y de forma corrupta? Entonces, esto y lo vamos a ver ahora en varias de la conversación, y para mí es como que el primer llamado de atención
de cómo leer estos insights. No es de qué se está quejando la gente en primera instancia, qué es lo que vive, una falta de medicamento, un doctor que no le da. En el caso de medicamentos y doctores, por ejemplo, hay un tema de corrupción o de decir corrupción es, oye, el doctor en la privada no hace eso. En la pública sí es corrupción. Oye, ¿por qué estas empresas venden medicamentos a esto? No, o sea, que hay alguien en el foro que esté en ese sector que saben que es un tema que está muy presente. Entonces, la alerta siempre es saber qué hay detrás y sigue habiendo en el fondo, si esto lo contratan ustedes con las encuestas tradicionales, como decía Tere, que hacen medios de comunicación o que hacen algunas empresas, ven que el tema de corrupción sale arriba. O sea, está bastante marcado y es lo que está moviendo de forma negativa la conversación. Luego quisimos hacer también, digamos, un cruce, porque en ese momento también estaba la discusión de qué sucedía si no llegábamos a un punto medio en la caja del Seguro Social. Salió, recuerdan los comunicados de Fitch y de otras calificadoras, ¿no? Entonces, aunque el panameño creemos que no entiende el fondo final porque no maneja los datos y no maneja la información, lo cierto es que en la conversación se ve, sobre todo aquí donde dice sostenibilidad social, donde sí había una conversación de un 25% de gente que decía, oye, lo de la caja del Seguro Social, si no se arregla, este país no va a mejorar. Sin tener necesariamente que entender el trasfondo económico que hay detrás de eso, sí caló bastante y aquí ayudó mucho, y lo vamos a ver en varias partes de los insights, el movimiento de los medios de comunicación, que eso también es otro tema de que, y lo vamos a ver también en las conclusiones, cómo trabajar o cómo seguir trabajando de mano la empresa privada con los medios de comunicación, porque siguen siendo el punto que genera conversación. Entonces aquí ayudó mucho el tema de los medios de comunicación. Ahora, la segunda conversación que vamos a ver es sobre el tema de Trump. También como está en ese periodo, ustedes recuerdan que él paulatinamente ha ido subiendo y subiendo y subiendo volumen. Aquí hicimos un pequeño toque y le pedimos a nuestro equipo de data que estirara un poquitito más a principios de enero para poder ver un poquito más la fotografía, porque de acuerdo a las necesidades de nuestros propios clientes, hay mucha de esta conversación que estamos monitoreando de forma privada para algunos clientes, así que teníamos algunos insights. Y nos llamó la atención, por ejemplo, en el caso de Trump, que esta conversación que ustedes ven aquí en el corte resulta ser un 1% sobre conversación de migración. Ustedes recuerdan que el presidente casi que en todas las conferencias los jueves estuvo por mucho tiempo viendo cómo eran los cortes de migración. En noviembre, septiembre del año pasado, esa burbuja de migración era casi el 54% de la población, de la conversación, perdón. Miren cómo ha variado al corte que hicimos. ¿Por qué? Porque entonces apareció el señor Trump y a medida que él iba subiendo el volumen, así mismo se iba subiendo el volumen de la conversación, sobre todo en estas dos áreas. Y en estas dos áreas, como vamos a ver ahora en un mapa de calor, vamos a entender que realmente lo que está detrás de esta conversación es 100% nacionalismo. El canal es nuestro, Panamá es nuestro. Si ustedes ven un poco los cánticos de ayer, en las marchas que empezaron a tomar cánticos incluso en los institutores y demás, es porque en efecto hay un fondo de nacionalismo. Ahí no es si es bueno, si es malo, si es arancel o no es arancel. Es eminentemente nuestro corazoncito por la relación histórica Panamá-Estados Unidos. En el caso de China, es bastante positivo el ver, por ejemplo, que no hay una conversación anti-empresa china o anti-China en general, ¿no? Y además, importante sobre todo para las empresas que son estadounidenses y operan en Panamá, vemos como el hablar de un boicot mínimo, 0.5% de la conversación, no comparado, por ejemplo, lo que sucede en Canadá, que hay una estrategia totalmente organizada del sector privado que incluso llegas al supermercado y tienes los letreros y además escaneas para comprar el producto. Es un boicot contra las marcas estadounidenses. En Panamá, en el momento del corte de esta conversación, no lo hemos visto. Ahora, este es el mapa de calor que les comentábamos. Si ven aquí todo lo que dice nacionalismo panameño, que es básicamente esta gran mancha, como de 3 colores, todos ellos se integran porque el sentimiento de la conversación y de lo que están hablando es eminentemente sobre temas de lo que hemos hablado, ¿no? Sentimiento panameño contra los temas que está hablando Trump. Es negativa, sí, pero no llega a ser polarizada todavía, como sí vamos a ver otras conversaciones. Se me pasó a decirle que con el tema de la caja del Seguro Social la conversación está bastante polarizada, casi 50 y 50. En este caso,
todavía no está 100% polarizada, pero es una conversación que está empezando a tornarse cada vez más negativa. Y si vemos, digamos, los colores un poquito más del extremo, cuando hablamos de progresistas moderados, que son como estas motitas verdes que ven de este lado, es gente que también está hablando en redes sociales, desde sus sentimientos nacionalistas, pero digamos un poquito más balanceado, tipo, no nos tenemos que ir a pelear con Estados Unidos, para eso están las vías diplomáticas y demás, ¿no? Y los analistas críticos, que es lo que yo les digo, es esta mancha que está aquí, vuelve a tener relevancia de, digamos, gente experta que está hablando en redes o en medios de comunicación, ¿no? Sobre los temas, ¿no? Pero más de un punto de vista de análisis, no tanto si estoy a favor o en contra, ¿no? Pero la gran mancha de colores aquí que ven como desde diferentes tonos, pero lo une algo en común, es el tema del sentimiento nacional. Aquí solo un disclaimer, perdón. Estos son mapas de comunidades, ¿vale? Entonces, para que entendáis que nosotros lo tenemos ya muy interiorizado, pero cada grupo de color es un grupo de personas con intereses comunes dentro de la conversación, ¿vale? Entonces, y cada nodito de estos así pequeñitos es una persona hablando, ¿ok? En el entorno digital. Entonces, en función de cómo, aquí podemos ver qué grupos están hablando con quiénes, por cómo están interconectados y cómo la conversación es bastante homogénea, porque está muy concentrada. En otros mapas de comunidades, por ejemplo, están muy separados, ¿no? Porque igual no están interviniendo entre ellos. Aquí esto nos dice también que hay un cierto nivel de organización, y ahora lo vamos a ver sobre todo con el tema de la mina, ¿vale? Pero para que entendáis los sociogramas que utilizamos para entender quién está hablando de qué temas, con quién está hablando y cómo se están interconectando. Sí, y aquí, por ejemplo, en radar, en el informe público de radar no está, digamos, la bajada de detalle, pero como les decía, cuando lo trabajamos directamente con nuestros clientes, como bien dice Teresa, ya podemos identificar quiénes son esas comunidades, quiénes dentro de esas comunidades son los que más están generando los disparadores, la comunicación, ¿no? Y ahí se va viendo mucho más a detalle, pero en la fotografía podemos ver eso que parecen unos motitos de colores, pero la verdad es un alcance bastante grande de mucha gente hablando. Uno de los temas que extrajimos de la agenda pública, evidentemente, era la mina, que sabéis que ahora está empezando a crecer otra vez, ¿no? Entonces, y la reflexión que nosotros hacíamos está la perspectiva económica, representa un 5% del PIB, pérdidas de empleo, 40.000 indirectos, 7.000 directos, sobre todo para las regiones de Coclé, Colón. Está la perspectiva legal, es que han suspendido algunos arbitrajes y ahora están otra vez en negociaciones, que todo eso está evolucionando y han dicho que no va a ser contrato ley. Pero ¿qué pasa con la perspectiva social? ¿No? Que al final fue el detonante también de todo lo que sucedió. Ellos tenían la licencia legal en su momento, en el 2023 la ganaron, pero no tenían la licencia social. Y eso es verdad que fue algo bastante excepcional, o sea, fue un caso muy destacado, pero el no tener esa licencia social hizo que perdieran también la legal y por eso están en la situación en la que están ahora mismo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos analizado? En el caso de Minera, retrocedimos un poquito en el tiempo, porque claro, todo el auge de la conversación está a finales de 2023 y tenía sentido analizar también toda esa parte. En ese momento, a finales de 2023, no había polarización en la conversación, que es una cosa que no habíamos visto jamás. Nunca. O sea, toda la conversación estaba escorada a un lado, que era en contra de la. Eso no significa que nadie en Panamá estuviera a favor, sino que no había voces activas o hablando públicamente a favor, totalmente silenciadas, ¿vale? No había polarización, que es muy extraño y más hoy en día donde todo está polarizado. La conversación ha decrecido desde entonces un 77%, pero fijaos cómo era el tamaño de la burbuja. Aún así sigue siendo altísimo el volumen de conversación, lo que nos viene a decir que en 2023 solo se hablaba de eso y ya no sabéis cómo era, ¿no?
el sentimiento negativo sigue siendo muy alto, con más de un 70% de la conversación en negativo. Pero ahora vamos a ver cómo ya están empezando a surgir algunas voces que sí que son promineras. A nivel geográfico, fijaos, los focos de la conversación en el periodo analizado estaban principalmente, evidentemente, en Ciudad de Panamá, pero es que eso ya lo saludamos por hecho, ¿no? Pues, Panamá está muy centralizado. Y a nivel regional está en Chiriquí, en Veraguas y en el Telón. Curiosamente, en Coclé no había un foco muy activo de voces participando en entornos digitales. En Chiriquí se habla sobre todo de temas de corrupción, de nuevo, es que es como la palabra que va saliendo en todo el informe, y de unos fondos del informe medioambiental, o sea, de impacto medioambiental que tendrían que haberse destinado a los parques ecológicos en Chiriquí, ¿no? Esos millones, pues como que no se sabía muy bien dónde han quedado, ¿no? Y la gente empezó a participar en el. En el caso de Veraguas, la conversación está más orientada hacia la inconstitucionalidad del contrato y sobre todo la defensa de los derechos de los pueblos originarios, ¿vale? Ese tema aquí es súper potente. Y la conversación gira un poquito cuando ya nos vamos a Colón, que evidentemente es una de las zonas más afectadas, y ahí ya se empieza a hablar de la necesidad de desarrollar una minería sostenible, la importancia del impacto económico, la importancia del impacto del empleo, pero de forma sostenible. O sea, como que aquí la gente lo que dice es, no queremos volver a lo de antes, no se trata de volver a lo de antes, sino de aprovechar también esta oportunidad, cambiar y hacerlo de forma mucho más sostenible, pero mantenerlo porque tiene un impacto en toda la región, ¿no? A nivel de comunidades, como os decía, fijaos qué compacta está aquí la conversación. Aquí tenemos la comunidad rusa, esta de aquí, que es la activista antiminera, los verdes, los ambientalistas, fijaos, están totalmente conectados, están súper organizados, eso es lo que quiere decir. En el caso de la naranja, que es como un 17% más o menos, una comunidad bastante residual, es como un grupo que critica que gente que está contra la minería de repente vota a un gobierno que es pro minero, entonces ahí surge una pequeña conversación. Y lo que más destaca es esta comunidad azul. Esta comunidad azul es un 11%, que no es muy relevante. Pero si entendemos de dónde venimos, en el que no había nadie a favor de la minería, el conseguir ese 11% es muy destacado, porque es lo que decíamos antes. Esto es mucha gente hablando, que aquí se vea, ¿sabes?, como una nubecita azul, pero esto es mucha gente hablando ya. ¿Quiénes son principalmente? Economistas y abogados que desde una forma, o sea, intentando argumentar, ¿sabes?, con datos más desde la perspectiva económica y legal, ya van a favor de la mina y se declaran a favor de la mina. O sea, ya hay una comunidad que está empezando a hablar, que antes no la había. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? ¿Cómo evoluciona y cómo se va conectando también con la conversación del gobierno, que es importante. O sea, es importante también entender cómo van las dos evolucionando, porque al final van de la mano. Y como os comentaba antes, las reflexiones puede que recuperen la licencia legal, o por lo menos están en el camino para recuperarla, pero han conseguido recuperar la social, va a volver a ser una barrera, pues ayer ya lo vimos, ya está empezando a salir la gente a la calle, pero veremos cómo. En el caso de Panamá en verde, como os decía, la sostenibilidad quisimos incluirlo dentro del análisis, porque nos parece muy relevante dentro de la agenda pública, a pesar de que ahora la percepción está empezando a cambiar. Vosotros lo estaréis viendo también, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, y sé que hemos dicho que las preguntas para el final, pero aquí sí que me interesa que hagamos un pequeño diálogo, pero la sostenibilidad
Antes, hace unos años, era un más. O sea, para todo, ¿no? Hay que ser verde, tiene que estar integrado en todo el tema de inversión y ESG. Todas mis políticas tienen que respirar verde, por así decirlo. Incluso casi caíamos en ese lado, es el famoso greenwashing de, bueno, no tengo mucho desarrollado, pero venga, vamos a empezar a contar esto de alguna forma. Ahora lo que estamos viendo es que la tendencia es la contraria. Las empresas están súper preparadas, tienen desarrolladas unas políticas muy sólidas a nivel de sostenibilidad, de ESG, de inversión, de gobernanza, pero ya no quieren hablar tanto, ¿no? O sea, ¿ya para qué? Porque total, es que si hablo, o me van a empezar a criticar en las redes sociales porque tal, o va a venir un gobierno que igual no está muy a favor de estos temas y me va a señalar porque estoy empujando mucho esto, ¿no? Entonces mejor me callo. Esto es lo que están llamando, ya sabéis que a todos les ponen una palabra en inglés, el greenwashing, que es esto precisamente. O sea, lo tengo todo súper bien, pero mira, mejor me callo. Que al final es un riesgo en sí mismo también el no participar. Entonces, debido a todo esto, nos parecía especialmente interesante entender también de qué se está hablando a nivel de sostenibilidad en Panamá. Porque a veces, incluso desde el entorno privado, creemos que a los panameños les interesan determinadas cosas y luego resulta que de lo que están hablando de otras que no tienen nada que ver. Y hay oportunidades ahí que no estamos detectando y que no estamos viendo. El tema principal, casi con el 48% de la conversación sobre sostenibilidad, son los recursos hídricos. Evidente, ¿no? Ya no solo por lo que se habla es la falta de modernización de instalaciones, la escasez de agua en algunas regiones, sobre todo en Chorrera, la conversación ahí está, Panamá Oeste está súper activa. Y hay una conversación incipiente que nos parecía muy interesante, que es la de tiempo, que ya tiene, de este 48, ya tiene un 7%. Y diréis, no es mucho, no es tanto, pero está empezando y se ve que va a empezar a crecer. Porque además que se está empezando a polarizar. Ya tiene un 20% de negatividad casi en la conversación. Es decir, son pequeños, son datos que ya nos están diciendo hay que empezar a mirar qué va a pasar con esto o qué está diciendo la gente. Es verdad que todavía esa conversación sobre Río Indio está bastante capitalizada, principalmente por los medios de comunicación, pero hay que empezar a observar cómo evoluciona. Lo que decía Margo, los medios pueden ser ese detonante que luego active a la gente también a empezar a hablar de determinados temas, ¿no? El segundo tema, un 16%, es la gestión de residuos, muy conectada a la gestión de vertederos, principalmente. Entonces, fijaos, también tenemos que volver al intervalo de análisis, que fue todo el tema del Cerro Patacón, quema de residuos, cómo podía afectar eso también a la salud de las personas, incluso a los propios recursos hídricos también que se podían contaminar. Y luego están las recogidas, temas previos. En este caso, ahí en San Miguelito la conversación es muy fuerte, también en Panamá Oeste. La gente se queja, no entiende cómo en un país donde además el clima es cálido, por lo tanto los desechos se estropean más rápido, ¿no? No sé, o sea, la frecuencia de recogida de basuras no es suficiente y el estado de las calles, etc. O sea, hay una queja pública bastante amplia en ese sentido que se conecta a la vez con la conversación sobre el reciclaje. Bueno, ok, hay una parte que depende de las instituciones públicas, recogida de basura, etcétera, pero ¿qué podemos hacer nosotros también individualmente, ¿no? Desde nuestros propios hogares? Los incendios están estrechamente conectados con el tema anterior de vertederos, intencional, y ahí surge que nos sorprendió una conversación muy conectada con la tecnología. Sí, también muy motivado por los medios, de cómo las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, etcétera, puede ayudarnos a establecer sistemas de prevención para
incendios, incluso inundaciones, todo, y cómo Panamá tendría la oportunidad de modernizar sus instalaciones en ese sentido. Respecto al turismo, es una conversación muy ligada al turismo sostenible que está promoviendo el gobierno. Esto es totalmente, esa conversación del turismo viene del gobierno directamente, ¿vale? De sus propuestas. Minerales, evidentemente, por la mina, ¿no? Que está conectado también todo el tema del medio ambiente, pero aquí se incorporan, o sea, la gente lo que dice es la necesidad de fijarnos también de lo que están haciendo otros países. Se menciona Estados Unidos, se menciona Australia, de cómo una minería sostenible es posible y cómo para ello es necesario un marco regulatorio mucho más sólido, mucho más consolidado. Lo que se habla es como eso, de casos internacionales en los que ha sido posible hacerlo. Y por último, con una conversación súper residua, toda la protección de la fauna silvestre y de la biodiversidad del país. Vamos a los dos últimos que adicionamos un poquito más rápido en el tema de movilidad sostenible, que después en el informe pueden ver un poquito los detalles. ¿Qué Zoom queremos llevarnos aquí, ¿no? Sobre el tema de conversación. Cuando hablamos de movilidad sostenible pasa lo mismo. Oye, el panameño no habla de sostenibilidad. Es que el hecho de que en el Twitter, en el Instagram no ponga estoy a favor o entiendo la sostenibilidad, no quiere decir que los temas detrás de sostenibilidad, como vimos, están en la preocupación y en la comunicación de los panameños. Pasa lo mismo cuando hablamos de movilidad sostenible. Pero si ven, es una conversación casi mayoritaria sobre el tema de autos eléctricos. Esta necesidad de conversación de dónde está el auto eléctrico, beneficios, pro, contra y demás, sigue siendo una conversación que está en aumento y una conversación particularmente neutra. Y aquí también, digamos, el sentimiento de la conversación es importante verlo, ¿no? A veces, como decimos a los clientes, nos obsesionamos por el negativo de la conversación, pero realmente lo importante y lo que hay que cuidar es la comunicación neutra, porque el aspiracional con la estrategia es que tú puedas en ese neutro o pasarlo en positivo o mantenerlo debidamente informado en el neutro. Lo que no quieres es que se te convierta en negativo para evitar la polaridad. Entonces aquí, digamos, depende de quién quiera capitalizar esa información, ya hay, digamos, una conversación abierta, ¿no? Y cuando la ves, sobre todo en el tema de autos eléctricos, aunque nosotros en estos estudios no hacemos ningún ranking de empresas, ni nombres, ni demás, sí nos demos cuenta en esas comunidades que había una lista, digamos, de marcas ya particularmente, donde la gente asocia cuando va a hablar de temas de movilidad sostenible a estas marcas, ¿no? Y, por ejemplo, llama la atención de que estemos hablando de un Tesla, cuando aquí podemos contar con los dedos de la mano cuáles son, pero sabemos que es una empresa a la vanguardia, sabemos qué es lo que hace y, como dice Tere, son estas conversaciones de te compara, ¿por qué no lo tenemos? ¿Por qué no lo mejoramos? ¿O qué se está haciendo en ese tema, ¿no? Luego está el tema de proyectos gubernamentales e infraestructura sostenible, también muy empujada por el propio gobierno cuando hace las licitaciones, cuando promueve estos a través de la Secretaría de Energía y demás, ¿no? Y apalancada por los medios de comunicación. Hidrógeno verde es importante, es una conversación que ya lleva un 10%. Dentro del volumen parece poco, pero el que haya un 10% de personas hablando de esto es importante. ¿Y de dónde sale mucho la conversación? Desde la anterior Secretaría de Energía, cuando se habló del tema de hidrógeno verde, se hicieron varios foros, estudios, los medios estuvieron reportando sobre eso, y entonces hay una conversación. Autos híbridos un poquito más bajita y transporte público eléctrico vuelve a ser movida también por una conversación gobierno/medios de comunicación sobre los pilotos de Mi Bus para tener transporte, sobre todo en el casco viejo, ¿no? Pero aquí, como les decía al inicio, como pasa con Panamá Verde, sí, cuando hablamos de transición energética y demás, que pensamos que no se está comunicando adecuadamente o que la gente no lo entiende, sí, tiene forma tal vez de clúster, de temas específicos, pero sí hay una conversación creciente sobre el tema de transición y movilidad. Y el último punto que hemos traído está más conectado al sector tecnológico, es la huella de la desconexión, es decir, la brecha digital y todas las desigualdades que está promoviendo. Hemos visto cómo, o sea, sabemos que en Panamá hay una gran desigualdad en este sentido desde las zonas urbanas respecto a las rurales o del interior, ¿vale? Las zonas urbanas tienen aproximadamente los hogares un 70% de acceso
a la red de banda ancha, cuando esa cifra cae considerablemente cuando estamos hablando de zonas rurales. ¿Qué tres sectores están sobre todo muy mencionados dentro de la conversación? Educación, salud y el sector financiero. En el caso de la educación, evidentemente, mientras otros países como Australia, Europa, el foco del debate está precisamente en quitarle a los niños los dispositivos en la escuela porque ya está empezando a afectar a su desarrollo cognitivo, aquí la conversación está orientada a que los niños necesitan acceso a sus dispositivos, acceso a la red para poder desarrollarse y sobre todo para evitar esas desigualdades respecto a otros que igual en la ciudad tienen acceso a todo esto. Empiezan a incorporarse en la conversación términos como pobreza digital o violencia digital, que están relacionados con esta situación de estos menores que tienen menos recursos a la hora de desarrollar sus progresos en el ámbito educativo por esta falta de tecnología. En el campo educativo están súper valoradas las iniciativas por parte de empresas privadas, ya sea en el caso de las tecnológicas, facilitando servicios de red en las escuelas, dispositivos o la formación al profesorado, que también está muy bien, y se ve como la empresa privada ahí destaca mucho en positivo por todo lo que se está haciendo. En el caso de la salud está más orientada a la transformación digital del sector, al acceso a distintos registros como la caja de seguro social móvil o la caja virtual, muy valorado en positivo, y ya empieza a incorporarse en la conversación la telemedicina como también algo positivo, pero que de nuevo solo algunos tienen acceso, ¿no? De nuevo se vuelve a ver esa brecha. En el caso del sector financiero está mucho más orientado a las pymes, pequeñas y medianas empresas y a temas de inclusión financiera. Ya se vio como en el COVID, quienes todavía no se habían podido desarrollar tuvieron una desventaja. En los centros urbanos las pymes tuvieron más oportunidades también para desarrollarse, pero algunas pequeñas y medianas empresas se han quedado atrás, no solo en temas de plataformas de comercio electrónico, aunque ya Pisal también mencionado como que ha sido un impulso grande, sino también en su propia transformación digital, activos digitales, web para comercio electrónico. ¿Qué es lo que vemos aquí? Una oportunidad también, igual que nos pasaba en el caso de la sostenibilidad para la sociedad a nivel de contribución. Y ahora lo vamos a ver en una de las claves de cómo hacer el camino, ¿no? para conectar con la gente. Llegamos a las conclusiones del informe. Como les decía, después pueden inscribir. Aquí ahorita le damos los contactos también para poderles mandar el informe completo. Pero básicamente, y creo que lo hemos dicho a lo largo de la presentación, qué grandes conclusiones nos lleva no solamente a entender y ver estos datos, sino ver la lectura que hay detrás de los datos, eminentemente mucho tema de corrupción, de lo que sabemos que ahora se está viviendo en las calles, pero tiene que ver con lo que hablaba Tere hace un rato, ¿no? Cómo podemos seguir estableciendo estrategias para proteger la licencia social para operar. Es la que está en mayor riesgo. La licencia social tiene su arreglo, aquí hay abogados, saben lo que se puede hacer, cómo hacerlo, la permisología, pero ¿de qué vale tenerla legal si vas a perder la social? Y ya hemos visto en el caso de Minera, en el caso de Panamá, pero tenemos muchísimos ejemplos de cómo empresas que legalmente lo tienen todo, tienen su compliance andando día a día, pierden la licencia social. O sea, hay que entender, para no perderla hay que entender el contexto. Por eso el valor de entender qué es lo que está sucediendo en la conversación abierta. Eso nos lleva también a la siguiente recomendación y es el tema de acceso y transparencia. ¿Por qué? Porque las campañas de desinformación existen. Con poco dinero se puede armar una campaña de desinformación, que es muy diferente a cuando tú puedes compartir una información que te llegó en el chat de tu mamá, de tu papá, que tú no tienes tal vez la información correcta, pero de buena fe la comparten. Y tal vez muchos hemos caído en eso de, no estoy segura de, pero fíjate lo que está pasando. Sin embargo, cuando estamos hablando de campañas de desinformación orquestadas y pagadas, salen con el ánimo
desde el inicio de dañar a la marca, de dañar a la persona, de dañar al negocio. Entonces, cada día que eso crece más, cobra mucho valor el hecho de ser transparente y eso cuesta todavía al sector público y muchas veces al sector privado, ¿no? ¿Con qué transparencia tienes que enfrentar tu crisis, tu comunicación, cuando tienes que tomar decisiones que pueden ser tal vez un poco preocupantes o negativas para tu cliente, pero tienes que ir de forma transparente para poder evitar que estas cuestiones, digamos, negativas, desinformación, puedan, digamos, afectar a tu marca, ¿no? Y en el tema, esta me la voy a saltar para que te vean las últimas dos finales, impulsar alianzas para fortalecer el diálogo. Cada vez vemos más que el sector privado está abierto a espacios, no es como antes que era una conversación de solamente el gobierno con los sectores, están participando, pero todavía el sector privado lo hace a través de los gremios. Como es importante, como juega su papel, pero cuando cada una de las empresas empieza a abrir estos temas de diálogo con sus propios stakeholders, que son más pequeños, pero por pequeños pueden poner en riesgo la licencia social, cobra mayor interés en establecer estas plataformas de diálogo con sus stakeholders. No dejemos solamente todo a los temas nacionales y a través de los gremios. Hagamos este trabajo con nuestros stakeholders porque al final ellos son los primeros que nos pueden medir a favor o en negativo para perder la licencia social. Entonces hay que romper un poquito ese temor y esa comunicación bidireccional de las empresas. Hay que abrir espacios de diálogos con los stakeholders. Y luego, si veis aquí, posicionamiento de marca a través del orgullo nacional. El incremento del sentimiento nacionalista ha sido de un 60%. Entonces aquí, para las marcas locales, es una oportunidad para trabajar como territorio. Soy aquí, yo contribuyo, yo estoy. Pero también para las marcas británicas. Muchas marcas de Estados Unidos que llevan muchos años en el país, que han hecho una apuesta firme, que han invertido, que han contribuido y que son consideradas como una firma más, ¿no?, dentro del país. Es una oportunidad también para ellas para decir, oye, yo tengo mi compromiso, ¿no?, independientemente de lo que pueda estar pasando y se puede capitalizar por ahí. En el caso de lo que os decía antes, de contribución y de sostenibilidad, nuestra recomendación aquí es pensar de fuera hacia adentro. Muchas veces en las empresas y las marcas lo que decimos es, bueno, tengo estos temas de sostenibilidad que son súper interesantes y están fenomenal. Entonces, ahora los voy a contar y a la gente le tiene que interesar. Sí o sí. Pero claro, es que la gente dice, es que a mí este tema no interesa. Si yo no estoy hablando de esto, yo lo quiero saber, me parece genial que estés haciendo esto en este ámbito, pero no me interesa. Entonces, nuestra recomendación es hacer el camino a la inversa. Escuchar la conversación social de qué está hablando el panameño sobre temas de sostenibilidad, qué tiene un impacto en su vida, que esas son las marcas que de verdad van a conectar y que de verdad van a generar engagement, y cómo eso lo conecto con mis políticas de sostenibilidad y dónde coincide. O sea, si yo tengo ahora mismo en mi web unas políticas importantísimas sobre temas de agua, recursos hídricos, tal, y está la gente quejándose, ¿cómo puedo yo también tener un impacto en su vida, contribuir ahí y empezar a generar esa conexión como marca? Esto ayuda a cerrar los gaps de expectativas. Entonces, el camino a la inversa y va un poco con este tema de fortalecer los diálogos. Cuando tú fortaleces ese diálogo, haces el camino a la inversa, te das cuenta que aunque, insisto, cumpla con mi visión, mi misión, mi plan de negocio, resulta ser que las expectativas, ese gap de expectativa de todos mis stakeholders no lo estoy cumpliendo y por eso es que me valoran negativo o por eso estoy en riesgo la licencia social. Y nos hemos dado cuenta con trabajos que hemos hecho con empresas que cuando lo ponemos a hacer el camino a la inversa, no es tan grande, digamos, el gap. Hay un tema de cómo reorientar lo que estás haciendo, cómo comunicarlo mejor, y en otros lados se encuentra unos gaps de, ok, tú estás cumpliendo todo checklist, tienes tu licencia legal, pero acá la gente está esperando que tú deberías estar haciendo esto y no lo estás haciendo, no estás llegando, ¿no? Entonces, listo, yo creo que esa es al final la... Si queréis, podéis descargar gratuitamente el informe en la web de JIC, ¿vale? JIC.global. Y ahí ya vais a tener toda la información desarrollada, también temas de recursos que nos hemos contado ahora y todos los detalles sectoriales. Y aquí tenéis nuestro email, pues si tenéis cualquier
Dudas, preguntas, nos quieren escribir para llevarles el informe directo también, sin ningún problema. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, Ahora nunca. Preguntas, dudas, comentarios. Yo sí tengo una. Nosotros que por lo más o menos nos hemos estado desenvolviendo bastante en el sector minero, hemos detectado también ciertas cosas por este tema de lo de las conversaciones y la perspectiva social. Si bien hay un gran grupo de ambientalistas que habla bastante sobre el impacto de la minería a nivel contaminante y que obviamente no están cumpliendo con muchos temas ambientalistas, sí hemos notado que es increíble como el desconocimiento también del negocio, más allá de el impacto económico o el impacto de empleo. Cuando tú le preguntas a mucha gente que le hicimos qué es para ti la minería, es increíble, nada más tiene como que en mente sacar oro, plata, incluso lo vinculan hasta con joyería y todo, y no se dan cuenta que la minería prácticamente está en todo nuestro trayectoria de vida, de electrodomésticos, celulares, equipos médicos, no tenían ni idea, o sea que hoy en día todo lo que ellos utilizan, incluso en su vida, en su día a día, o sea, tiene que ver de la minería. También hay ambientalistas que tú ves que hay otros rubros incluso hasta más contaminantes que la propia minería, puede ser la ganadería, incluso el canal, y no lo ves obviamente tan enfocado, sino cogiendo carne y todo eso. Entonces yo lo que siento es que sí, la minería es muy contaminante, pero no sé si el mismo sector como tal o el gobierno o algo no ha dado como a públicamente lo positivo de una minería en un país que tiene tanto potencial para minería y hay otros países que resaltan tanto y se especializan tanto en la minería que saben, así como un panameño protege su canal y sabe el impacto que tiene y no está tanto pensando en lo que puede contaminar el canal, sino que sabe que es algo de ellos, igual cuidar un recurso como la minería, controlado, sustentable y todo eso, pero hacerlo parte de él porque es algo muy importante, en serio, para todo lo que es el negocio. Entonces, siento que obviamente cuando quiere la propia minería defenderse de que sí estamos cumpliendo con los regularidades ambientales y todo, y pierde un poco esa credibilidad de los ambientalistas que no creen, no se enfocan tanto en resaltar como que las otras cosas. No sé si cae el peso totalmente en la minería o puede el gobierno también influir o cosas así como se pudiera manejar como que tantos frentes, pues, por así decirlo, que no maneja la sociedad. Yo creo que hay dos perspectivas. Una de anticipación. Es decir, si tú te pones a trabajar cuando te llega un problema, claro, entonces, eso es un trabajo muy poco a poco, como decías, ¿no? Y además con aliados, gobierno, cámaras, alianzas con otras empresas dentro del sector. Es un sector súper crítico en el mundo entero. O sea, está en el punto de mira en el mundo entero, aunque sea súper necesario para poder tener un celular, pero o sea, hay un punto de anticipación. ¿Qué le pasa a mis problemas? Ay, espera, ya tengo el problema encima. Ay, ¿qué hacemos? Necesito una solución ya. No, ya está. Es lo que le pasa a mí. Ya está. Has llegado tarde. Además de labores de comunicación, educación, sensibilización, entendimiento. Pero claro, para eso hay que invertir. Claro. Y poquito a poco, y es a largo plazo. Y tampoco. Y la segunda perspectiva es el plano emocional. A veces intentamos comunicar de forma muy racional cuando el sentimiento es totalmente. Y la comunicación que están tomando los activistas o los antimineros y tal es emocional. Entonces, choca, ¿sabes? Toda la gente puede decir, no, es que necesitas el celular y tal. Me da igual que se vaya. Te vas a morir de hambre. Me da igual que se vaya. Porque es emocional. Y hacer eso es muy. Además de que, claro, no estás en la misma igualdad de condiciones. No puede hablar igual una empresa privada que un activista, ¿no? Que se puede permitir determinadas licencias. Entonces, ese juego es bien complicado. Por eso la anticipación es clave. Y la proactividad, porque al final es eso, ¿no? Cuando la empresa no llena su espacio de comunicación, otros lo llenan por ello. Claro. Y cuando llegas tarde, lo que hablábamos, ¿no? Ya hay mucha desinformación, ya hay muchos gaps que te cuesta cerrar, ¿no? Y como dice Tere, al final depende de la estrategia. Hay audiencias en las que tú puedes ir con una comunicación eminentemente racional y la entiende, pero la comunicación va de emociones. Entonces no puedes contestar de la misma forma, ¿no? La estrategia va a variar. Secuestran totalmente la información. O sea, yo estoy segura que mucha gente pudiera estar a favor de una minería inteligente, una minería responsable, donde simplemente hay accountability,
pero no se atrevían a abrir la boca porque uno sale afuera y uno decía, pero tal vez no es así y te caía la masa de gente encima. Traidora, o sea, secuestran totalmente la información y eso es peligrosísimo. Y por eso estaba 100% polarizada, como les decía antes. No quiere decir que de carne y hueso no, pero en redes sociales en efecto hubo algo de eso. Yo tenía como una duda existencial con el enfoque de la comunicación. Porque, por ejemplo, digamos que estamos haciendo mucha comunicación directa y vamos protegiendo esa licencia social. ¿Vale la pena o no meterse ahorita, digamos, en comunicación masiva compitiendo con estos temas? ¿O es mejor ya ir con cada audiencia y hacer una cosa? Tengo esa duda, porque ahorita los medios están bastante enfocados en estos temas que están pasando versus las acciones puntuales que están haciendo las empresas. Ahí nada más para agregar al punto de o sea, y creo que un poquito la pregunta es, ¿cómo logras? Porque, o sea, hay una conversación país, como dicen, pero por el otro lado las empresas, o sea, seguimos trabajando y tenemos temas, o sea, ¿cómo logras tú continuar, digamos, con tu plan sin que se pueda malinterpretar que estás desconectado de la realidad? Inclusive a veces hay expectativas de que uno también tome partido, que tomes alguna posición o tengas una opinión respecto al tema para que el que probablemente no estemos listos para hablar o que no tengamos ninguna legitimidad. Claro, no tengamos ninguna legitimidad para hablar. Sí, bueno, no sé si quieres... Yo creo que hay que elegir las batallas. Y tenemos que entender dónde tenemos legitimidad. Esa es la clave. Esa es la palabra más y credibilidad para los que no. Y luego hay que entender qué conversaciones quieres liderar. Pues no, pues tienes que ser un observador, entender qué es lo que pasa, o ir acompañado con más, pero tú no lideras, ¿no? Vais un grupo de empresas, vais un tal, a dar una opinión, pero vas protegido por una asociación, por un colectivo de empresas. Entonces, creo que es un tema muy estratégico dentro de las compañías y decir, aquí queremos tener una voz líder, necesitamos tener una voz líder, cada una con sus particularidades, aquí vamos a ir acompañados, vamos a ir con otros porque nos interesa este tema, pero no queremos ser la beta, y aquí vamos a ser observadores y vamos a esperar. Pero donde tú tienes legitimidad o donde tienes una serie de intereses también conectados al negocio. Para eso la conversación social o la parte de análisis de datos ayuda mucho también a navegar sobre todo en entornos muy polarizados como los de ahora, ¿no? Tú puedes decir, es que yo quiero ser súper activo en temas de sostenibilidad. Bueno, pero vamos a analizar. Este tema está súper polarizado en Panamá, es que en cuanto levante la mano, ¡pum!, me van a atacar y yo además no tengo tanta legitimidad y tal. Aquí no. Aquí, ¿sabes? Como aquí hay una oportunidad, es un espacio más seguro, ¿no? Pero para eso la data te ayuda. Y un poco, bueno, y como siempre lo hemos hablado también con nuestros clientes en la reunión, un poco la humildad empresarial, que a veces nos cuesta un poquito, ¿no? Claro, no hay comunicación, y porque existe, la comunicación tiene que responder a tu plan de negocio, y también necesitamos entender para qué queremos esa comunicación. Para ser visible, porque tienes que cumplir unos KPI que te ponen de visibilidad y tengo que lograr tanto publicaciones y demás, o realmente es una comunicación donde tú quieres ser influyente, donde quieres ayudar, ya sea de forma individual en el colectivo, a mover la aguja de una regulación, por ejemplo, o de que se mueva algo. Entonces, depende mucho, lo bueno de las estrategias de comunicación es que no están escritas en piedras ni son una sola, ¿no? Dependen un poco de la necesidad de la empresa, cuáles son los caminos que necesita y que quiere. Y también, como decía Tere, y lo hemos visto muchísimo con muchos clientes que nos llegan y nos dicen, esto es lo que yo necesito, esto es. Cuando vamos a la data le decimos, bueno, a ver, esto está colapsado, aquí no vas a entrar, estos son los riesgos, ¿por qué no te mueves a esta conversación que está creciendo, que hace sentido con esto? Y logran esa, porque al final lo que uno quiere es destacar, logran destacar o tener una comunidad más sólida que irse también con otra palabra muy de nuestra jerga, que es la infoxicación, que es lo que nos pasa. Si yo les digo a ustedes, agarran el celular, los perdimos, porque entre la cantidad de mensajes y cosas que vienes, pierde.
economía de atención. ¿A qué le voy a poner atención que haga esa empresa? ¿Por qué me quiero diluir haciendo muchas notas de prensa o cosas que al final no me van a medir si de repente mi presupuesto y estrategia lo enfoco hacia algo que me da los KPI que necesita el negocio, pero que también me ayudan a proteger esa licencia, a mejorar mi reputación y mi engagement con esa comunidad? Ahí menos es más. Sí, solo como para, disculpen, es que también hay muchos temas como que mezclados y que siento que el panameño hoy día está saliendo a las calles por muchas cosas, no necesariamente por la minería, no necesariamente los profesores, que si la salud, o sea, estamos hablando de un conjunto de cosas que está respaldado por una corrupción, por muchos años de esa zozobra, esa burla, esa mentira tras mentira, y lo que hacen es engañar. Entonces, claro, si surges de algo que empezó mal, con un contrato mal, con años de despilfarro, te das cuenta que quieren hacer otra cosa que al final no nos contribuye a nosotros, sino al sector privado y a pocos. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que empezar como que a tratar de comunicar, pues todo lo que viene desde la gobernanza a lo que están cayendo por acá abajo, porque claro, el panameño de calle, el panameño del que camina día a día, no va a poder entender ese detalle de que si tú usas el celular, que si tú no sabes, ellos quieren entender el contexto de que me den un respaldo, un futuro, saber esa inseguridad de que tantas cuotas, cómo va a llegar, si de la nada no me va a jubilar, no va a tener. Entonces, todo eso involucra muchos aspectos que simplemente los de cuello blanco ahí arriba creen que con una firma y ya entonces tenemos que seguir callando, seguir aguantando, seguir teniendo. Entonces, eso es más o menos lo que... Y complica muchísimo a la empresa privada poder comunicarse, involucrarse en algo cuando en verdad no tiene apoyo del gobierno. Que es el que... No, y además cuando hablamos de corrupción, no solamente porque sale en el estudio, insisto, muchas encuestas y ranking lo tiene, el tema de la confianza que hay en el sector privado ha decaído un poco. Cuando hablamos de corrupción, no solamente hablamos de la parte estatal, me refiero a la conversación abierta de las personas. Cuando reciban el informe, léanse la parte que tiene que ver con el sector de infraestructura, por ejemplo. Nosotros lo comentamos muchísimo con las personas del sector de infraestructura. Si yo mañana creo la empresa constructora Margolid S.A., de salida yo arranco con un negativo. ¿Por qué? Porque estoy, como empresa lo puedo estar haciendo bien, pero estoy dentro de un colectivo que se llama sector en construcción en general, buenos, malos, chiquitos, medianos, internacionales y nacionales, donde, ¿qué nos decía la data? Digamos, las palabras más cercanas a ese sector: sobrecosto, alto costo. ¿Me explico? Entonces, sí que hay este tema de corrupción que nos llama a todos, insisto, ¿no? No solamente al sector público, sino al sector privado. Cómo yo empiezo a establecer estos vínculos de confianza. Y como siempre le decimos a los clientes, o sea, piensen desde el círculo más pequeño al círculo más grande. Si ahora la obsesión es que Margo S.A., la constructora, la quiera todo Panamá, pues bueno, nos va a tomar un tiempo y un presupuesto bastante grande con muchas acciones. Pero si yo empiezo con mis stakeholders iniciales, eso empieza a hacer esos nudos de conversación. Ya mañana cuando alguien va a hablar mal de mí o va a posicionar por lo menos mis primeros círculos de todos mis stakeholders, como ustedes se ponen a ver en las empresas, no estamos hablando de 2 y 3 personas, estamos hablando de sectores grandes con varias ramificaciones, empiezan a ayudarte a ese escudo reputacional que necesitamos. ¿Cómo ven? Acá había una pregunta. Buenos días a todos y gracias por la actualización, súper interesante. Yo pienso, y esta es una opinión bien personal, y que he escuchado a personas empresarios hablar de que el hueco ya está hecho y que hay que hacer algo y que eso no se va a quedar así, y que de hecho la apertura de la mina, yo no sé si es que va a ser, pero eso de que viene, y hay que ser bien realista con eso. ¿Qué yo haría en el marco de toda esta vorágine? Negociar. ¿Qué pasa con el tema mina y Estados Unidos? Negociación. Mira, yo quiero hospitales. ¿Cuáles son mis puntos débiles de dolor? Hospital, escuela, a un hospital a todo meter que se llame Minera Panamá. No sé, por poner un ejemplo. Hazme una escuela, la gente ve el beneficio. ¿Tú crees que los que salen a protestar no contaminan? Claro que tienen su impacto ambiental. Entonces, no es algo
aquí hay un poco de todo, pero si la gente ve un beneficio de Estados Unidos, tú quieres estar aquí, entonces memorando, yo no veo beca para los estudiantes sobresalientes de Panamá, yo no veo, oye, saquemos provecho de esta coyuntura. Entonces yo creo que las comunicaciones se van a suavizar en la medida que el panameño de a pie vea esos beneficios para el país, eso calla boca. Y bueno, y es un tema que tiene que Un ver negocio con, con un cliente. tiene que ver un tema de negociación. Ve por Yo acá. creo que para mí, Minera sigue siendo un buen caso de estudio porque los que han podido ir a Penonomé saben, digamos, el impacto en su momento que hizo la empresa. Y creo que también la reflexión que tú traes a la mesa es importante porque todos los extremos, como todo en la vida, todos los extremos no son buenos, ¿no? Si yo me voy al extremo de que solamente es la negociación dura y pura, que en algún momento se vio en ese pueblo particularmente, al final eso no ayudó mucho al resto de las cosas, tal vez porque no se trabajaron otras cosas que no sabemos aquí, ¿no? Eso es importante, pero no podemos 100% poner toda la balanza de ese lado, porque recordemos que en el fondo lo que hay es eso, es una corrupción. ¿Cuál era el cuestionamiento? Incluso, tal vez no el 100% a la minería per se, que sí da favor en contra. ¿De fondo qué era? Corrupción. ¿De fondo qué hay en el tema de la caja del Seguro Social? Corrupción. ¿De qué forma hay en el sector de infraestructura y demás? Sobreprecio, corrupción, me cambias el contrato, me cobra más. O sea, sí hay un tema latente que todos sabemos, pero que también hay que saberlo agarrar, o también sumando lo que tú dices, ¿no? Y ahí el antídoto es la transparencia. Eso. Una última pregunta. ¿Cómo ven ustedes la estrategia de un sello marca país que se alinee todo eso como colectivo? O sea, pongo aquí un tema sobre la mesa. Estoy liderando un proyecto para Guatemala donde se han alineado para proteger mucho lo que es las empresas privadas locales y obviamente todo muy alineado a la opinión social, a lo que obviamente el gobierno debería hacer y a lo que las empresas privadas como mínimo deberían garantizarle a todos los en cuanto a transparencia antisoborno, seguridad de la información, tema de impacto ambiental, que se está desarrollando un sello tipo sello país, por así decirlo, en donde obviamente iba a tener niveles, 3 escalas, 3 tier, bronce, plata y oro, donde en base a toda esa opinión de lo que la gente quiere ver en una empresa privada como mínimo, que esté revisada, que ayude al impacto ambiental, que haya sido revisada en tema de antisoborno, lo que sea, lo que el país también quiere como mínimo esa empresa y lo que la empresa también puede dar, y ya saben que a nivel del sello que tenga, hacerlo público y que el mismo ciudadano entero vea que se están alineando todo, permita crecer. Ellos lo están impulsando muy bien y no sé si eso pudiera ayudar a futuro, llevar un modelo a lo mejor aquí en Panamá, porque ya se unió la Cámara de Comercio también de Guatemala para promover todo eso en un gran foro de empresas privadas. A ver si eso a lo mejor ayuda bastante a ir como cambiando esas perspectivas y entender que se están alineando todo, porque al final es cuestión de que se alinee gobierno, empresa privada y en algún punto convergen. No sabemos que hay cosas que obviamente es bien complicado que funcione como todos quieren, pero sí siento que hay ciertos puntos que convergen y por lo menos eso empieza a construir un tema de confianza. No sé cómo ven si eso a nivel de imagen o comunicación pudiera servir. Y si quieres te doy mi opinión, es positivo. Yo creo que al final, y lo decía Tere hace un rato, ¿no? El tema de las alianzas. Eso no es un tema que va a ser una sola empresa que puede tener todos los sellos en su página web, pero la persona puede seguir teniendo dudas y confianza. Ahí creo que la iniciativa es buena, hay que ver en el desarrollo retos de comunicación. Volvemos a lo mismo, el papel y la comunicación aguanta todo. Que realmente de eso se concreta en la necesidad que entiendo que han detectado en Guatemala para que la gente vea que ese sello es una realidad. Que volvemos de nuevo al gap de expectativas. Yo puedo poner todo lo que yo quiera en mi página web, en mi nota de prensa, pero si logramos que la propia comunicación lo haga concreto, lo puedas medir, va a tener mucho más resultados porque al final lo que tú quieres es mover esa aguja. Insisto, la estrategia no es quiero estar todos los días en los periódicos diciendo que la alianza se lanzó. Ahí cumpliste el KPI número 1 de la estrategia, pero realmente eso te movió la aguja, que es lo que entiendo que quieren hacer en Guatemala. Ahí es donde tienes que ver cómo lo ejecutas en comunicación y en concretar con esos stakeholders que han estado demandando eso. Sí. Para mí el reto es posicionar ese sello, a reconocer, entender qué significa y luego que sea tangible. ¿Sabes? ¿Cómo se puede hacer algo que te lo ha exigido realmente? Claro, y sí que entiende que no. Para mí es el reto más, o sea, el desafío más importante, pues se tarda tiempo, es una inversión grande, para que el ciudadano diga, mira, tiene confianza, y ya sabe que le genera esa confianza, se tarda tiempo, pero bueno.
Yo tengo, bueno, una pregunta / reflexión. Y es que en todo lo que vimos, para mí, o sea, el tema que es transversal, sino a toda la mayoría de los temas vuelve a salir, es corrupción. Y la crisis evidente de confianza que existe. Pero, y no sé si aparece en el estudio, a lo mejor no, pero me llama la atención que estaba directamente orientada o al sector privado o al sector público, pero no necesariamente el que opina o el que contesta o el que está entiende o está consciente que la corrupción también está en nosotros. Y que, o sea, que es mucho más allá de que un tercero tenga que hacer un cambio, o sea, que como sociedad tenemos que hacer un cambio y que toda la corrupción no solamente está asociado a que todos estos temas se arman, está asociado a que no tengamos buena educación, a que no tengamos acceso a la salud pública y demás, y que probablemente el cambio, o sea, tenga que ser un poco más profundo. Entonces, no sé si algo de eso se percibe o sale, o si realmente en lo que ustedes han visto la gente esté realmente consciente de que, o sea, el punto de partida inclusive está en nosotros mismos, porque de lo contrario, o sea, es como, lo que siento en ocasiones es como que si estuvieras esperando que cambiara por arte de magia, No eres tú todo, parte del y, problema. y tú no eres parte del problema, cuando en realidad sí. En la conversación que nosotros hemos analizado no se ve reflejado ese punto de vista. Pero entiendo lo que quieres decir. Es que es lo de siempre, ¿no? Al que tiene poder, al que tiene dinero, se le exige siempre más. Pero luego cada uno, aunque sea a pequeña escala, es un reflejo de lo que sea. Y porque la conclusión de corrupción también tiene que ver porque los estudios de nosotros sí se hacen con todo el equipo de data, pero también tiene su mano humana 100% y es la que nos ayuda a ver, a poder agrupar eso y saber que en todas las conversaciones, digamos, de fondo está eso. No es que te sale de primero y, como bien decía Tere, no te marca el personal porque tampoco es una encuesta. No hay tuit diciendo yo soy parte del problema, todos somos corruptos, ¿no? Una encuesta puede ser que te salga, no está en la conversación, pero bueno, es eso, Marta. No creo que todos somos parte del problema, somos parte de la solución, en nuestros círculos pequeños irlo creciendo también. Y la última pregunta, y esta va más alineada sobre todo, bueno, en mi caso, a nuestra experiencia, con el tema del sentimiento de nacionalismo. Para las empresas multinacionales, o sea, ¿cómo debería ser, sabes, como esa operación o esa comunicación de cara al público que en este momento evidentemente está de alguna manera polarizado con los temas de nacionalismo? O sea, ¿cómo no ser percibido como una intervención extranjera, y lo estoy poniendo bien exagerado, en tu país, y poder continuar operando legítimamente, entendiendo que durante mucho tiempo las empresas multinacionales sí han contribuido al desarrollo del país, en las diferentes industrias en las que estén? O sea, dices respecto a la sociedad, ¿no? La Sí. percepción que más allá de lo legal. Exacto. Yo creo que ahí hay que definir, como decíamos antes, dentro de tu estrategia, si es un foco donde quieres entrar, si tienes legitimidad, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado también con el oportunismo. Que eso pasa también de, uy, venga, la ola. O sea, nosotros lo ponemos aquí como, es una oportunidad para analizar. No significa que ahora ya, venga, todo el mundo nos subimos a la ola, porque hay que no. Pero puedes buscar dentro de todo lo que tú haces, todos los años que estás en Panamá, si es una empresa extranjera y tal, ¿dónde tienes más esa legitimidad para entrar? ¿Dónde está ese mensaje? O sea, nosotros, por ejemplo, las americanas con las que trabajamos, toda la parte de contribución local a proveedores. Yo le compro mi producto al proveedor. Ya sabes de qué estoy hablando. ¿Sabes? O sea, eso es un espacio, por ejemplo, que no es que tú, o sea, tú no vas a ir directamente con el mensaje de Panamá, yo estoy aquí. No, eso es demasiado. Sí, oportunista, ¿no? Oportunista, ¿no? Panamá, estoy contigo, el canal es vuestro. No, o sea, no. Pero tienes esos espacios de oportunidad de lo que tú ya has estado trabajando que te ayudan a posicionarte como, oye, es una empresa extranjera, pero genera empleo, hasta se preocupa por tal.
O sea, hay otras formas. Pero sí, no es un mensaje clarísimo de... Y es donde tienes legitimidad. Tal vez hay unas empresas operando y están bien, pero de repente no tienen legitimidad en algunos de los sectores y en otros sí. El tema de proveedores, el tema de empleomanía también, ¿no? Ahí pueden buscar. Sí, gracias. Y es verdad que ahora hay, bueno, que muchos servicios de empresas norteamericanas, es verdad que ahora hay un reto también con todo lo que está pasando a nivel político, en temas sobre todo de diversidad y de inclusión, que algunas compañías ya están retirando o reduciendo, revisando todas sus políticas, pero ¿qué pasa eso? ¿Qué pasa con eso en tus otros mercados internacionales? Donde igual ahí la sociedad o el propio gobierno sí te está exigiendo que lo tengas, ¿no? ¿Cómo compatibilizas o cómo equilibras eso? Eso es uno, para mí ahora mismo, para las empresas americanas, es uno de los retos. Más allá del tema regulatorio, gestión, etcétera, ¿no? A nivel de comunicación, esa coherencia de marca, muchas veces, o esa autenticidad de marca, a muchas marcas. Llevas comunicando en temas de diversidad unos cuantísimos años. Apoyo, mujeres, LGTB, no sé qué, De repente el gobierno te dice, ya, para, y tú dices, venga, vale, paro, no pasa nada. ¿Dónde está tu autenticidad de marca? ¿Qué van a decir otros mercados? ¿Qué pasa dentro de 4 años si cambia el gobierno? ¿Vas a volver otra vez? La gente te va a creer. O sea, ese equilibrio, y ahora tienes que tener muchísimo cuidado porque, o sea, hay consecuencias, ¿no? Entonces, ese equilibrio es bien complicado. Una preguntita así, Sí. que me al azar. ¿Ustedes dentro del estudio consideran que parte de la percepción de las respuestas que hubo de esta investigación que realizaron tuvo afectación directa por ser un año electoral o consideran que no tuvo relación directa en eso? Lo menciono porque en muchas campañas traían esos temas a la conversación, que no necesariamente estaban en el radar. Entonces, pregunto así como quien dice para saber la cosa. Sí. O sea, la verdad, claro, es un año electoral que te marca parte del proceso. Pero nada más recuerda que como esta no es una encuesta dirigida, sino la conversación Exacto. pública, pues digamos, tal vez el sentimiento ha sido más negativo o más positivo, tomando en cuenta que era un año electoral, ¿no? Sí. Gracias.